Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Este año el tema del Día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de la COVID-19 y se centra, oído al tambor, en la necesidad de reconstruir para mejorar. Proclaman que los derechos humanos han de ser la base para los esfuerzos de recuperación, pero hay demasiados pendientes por parte de muchos gobiernos en esta y en otras materias. Estos son los elementos, vamos a decir así, fundamentales de la visión moderna, diría yo, corrijo, contemporánea a partir de 1948, de eso que nosotros conocemos como los derechos humanos. Ahora, la pregunta es la siguiente, visto que en muchos casos desde las mismísimas Naciones Unidas se ha dado el visto bueno para bombardeos, por ejemplo, y en otras ocasiones, sin el visto bueno de las Naciones Unidas, se ha bombardeado, y esto lo ha hecho reiterativamente los Estados Unidos, tenemos y estamos obligados a preguntarnos cuáles son entonces los instrumentos de las Naciones Unidas para salvaguardar el tema de los derechos humanos. Y aquí entonces se nos presenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH por sus siglas. Mosca. Vamos a explicar en teoría lo propio de estos organismos, pero antes yo tengo que decir que esos mismos organismos en muchas ocasiones se han prestado a partir de la presión de hegemones como los Estados Unidos, ¿sí?, a instrumentalizar los derechos humanos para castigar a países como, por ejemplo, mi país, la República Bolivariana de Venezuela. Ambos organismos conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y vigilan el respeto de los derechos humanos de más de 550 millones de personas que viven en los 20 estados que actualmente han aceptado su jurisdicción. Estoy hablando yo de países como Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Oído al tambor. Desde su fundación en 1959, la CIDH eleva recomendaciones y la Corte IDH dicta sentencias que los estados deben cumplir. A su vez, esta es la teoría. A su vez, realiza funciones con una dimensión casi judicial. Recibe las denuncias de particulares u organizaciones relativas a violaciones a derechos humanos, examina esas peticiones y las presenta a la Corte IDH, que será la que juzgue los casos. En teoría, la función principal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, es la de promover la observancia, vamos a anotar esta palabra, observancia, y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en esta materia. Pero parece que la Organización Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, OEA, ¿quién está en la Organización de Estados Americanos? Almagro. Ya al decir este nombre nos damos cuenta que la observancia, ¿quién está también que la observancia parece que observa sin lentes a países como Colombia, donde hay masacres, desaparecidos, asesinatos, y de pronto parece colocarse unos lentes, o parece que, por ejemplo, Almagro le coloca lentes a la CIDH para ver a países como Venezuela. El problema es que defienden los derechos humanos, sí, pero los derechos humanos de los países que les conviene. Los derechos humanos de los países que los Estados Unidos, que por cierto es el mayor contribuyente de la OEA que se encuentra en Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca, parecen determinar la, insisto en la palabra, observancia de los derechos humanos en el hemisferio. Observancia de los derechos.
laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.